¿Y por qué? ¿Y para qué? Desconocíamos el gran poder que tiene el Padre nuestro. ¿Cómo es que siempre estuvo ahí, enfrente de nosotros, y nosotros no nos dimos cuenta? El gran poder del Padre nuestro. Sí, señor, el gran poder del Padre nuestro. Para muchos, para muchos, para todos. Hoy descubrimos el gran poder que tiene la oración del Padre Nuestro y cómo lo aplicamos en la vida diaria para desarrollar nuestro mayor potencial. El gran poder del Padre Nuestro. Vaya que vaya. Vamos con toda. Vamos que sí. Por millones de años, por muchas vidas, por muchas líneas del tiempo, nosotros hemos estado repitiendo lo que otros nos han impuesto y las versiones que otros nos imponen. Y cuando inicio yo mi investigación hace un tiempo y me doy cuenta del gran poder en cada una de sus frases y cómo es que se nos tejiversa, cómo es que se nos manipula. Ahora, a propósito o no, eso es lo de menos. Lo que sí es importante es que nosotros recuperemos nuestro poder, porque ya no estamos en la vibración de echarle la culpa o me hace recordar de un gran amigo y dice, ¿y por qué no me lo habían contado? ¿Por qué a nosotros se nos cohíbe de saber la verdad? Y desde que lo conozco, llevo mucho tiempo colocándole la información en la nariz. Llevo mucho tiempo diciéndole, haz esto, haces lo otro para que lo integres. Y la perecita no lo deja. ¿Será eso lo que nos tiene invadido a nosotros? La perecita de poder integrar porque estamos en automático y siempre nos parece que tenemos que hacerlo así de rápido sin entender realmente qué es lo que estamos diciendo. Vamos que vamos. El Padre Nuestro. Y es que aquí venimos hoy a aplicarle las 7 leyes del Cabaleón, que no son sino una. Solo que, como ustedes saben, todo está en la descripción del video. Ahí está tomado todos los links y el documental que se hizo acerca del Cabaleón. Cabaleón. Así que usted va a la descripción y usted verá que aquí aparece. Aparece porque aparece. ¿Por qué? Porque mi misión es ponerle a usted toda la información enfrente para que usted se empodere y manifieste en grande. Esa es mi misión. Ok. Y vamos por partes. Ahora les quiero decir que en la descripción del video también hay un link con la carta del Padre Nuestro, con todo el poder y el conjuro para resolver muchos misterios financieros. Sí, señor, en 3 idiomas. Está en inglés, en portugués y está en español. Ok, ahora, antes de pasar a explicarles, yo quiero decirle una cosa. No vaya a empezar a repetir como una lora. Es decir, repetir sin conciencia. Es importante que cuando usted se siente a hacer el ejercicio, lo haga, mi corazón, consciente de que usted transforma su vida. 2, y lo más importante, es importante que usted, además de decidir, que diga, yo decido transformar mi vida,
además de hacer esa decisión, es importante que usted haga ejercicios de respiración, sostenga y empiece a escribir con el aire contenido hasta que sienta que se ahoga. ¿Por qué? Porque de esa forma el inconsciente le acepta. El inconsciente a usted le obedece. Si solamente lo repite ahí como esto, no le va a funcionar. Yo le estoy dando todos los secretos para que usted se empodere y sea de una, sea más rápido. ¿Ok? Es importante que lo escriba. Es muy importante que lo escriba. Que lo escriban en la mañana y que lo escriban en la noche. Ahora, cuando usted lo repite, así no sepa la pronunciación en francés. En portugués, miren, ya se me fue en francés, quiere decir que para la próxima va en francés. Así no sepa la pronunciación en portugués, así no sepa la pronunciación en español, así no sepa la pronunciación en inglés. Con el hecho de que usted, después de que usted lo ha escrito de acuerdo a como yo lo escribí, y luego le pase la mano, estos dos dedos, estos dos dedos, le pase los dedos renglón por renglón, línea por línea, su inconsciente lo va tomando. Y luego usted aprende a incorporarlo por la pronunciación. ¿Vale? Entonces, aquí está el truco. La carta, aprovéchela y desarrolle los 3 idiomas. 2. Este es un PDF. Descárguelo y téngalo. Ahí hay muchos secretos que siempre han estado a nuestro alcance. Y es importante que lo haga con corazón, que lo haga porque decide transformarse y no por una urgencia. Ya le voy a decir por qué. Porque cuando usted está con urgencias, cuando usted está de rapidez, en lugar de hacer una vida armoniosa, se va para el otro lado. Y la idea es que usted se empodere. La idea es que aprenda a integrar el manejo de sus emociones dentro de usted con toda la conciencia. Es por eso. Ahora, es importante también, y en este caso agradezco inmensamente y estoy muy feliz, de verdad, feliz y agradecida por la familia tan bonita que yo tengo. Una familia extendida que entre muchos está Ana Dantas, Raquel, Lara Resende, está Gabriel Fagundes, Leila, está Josefina, está Sandra, está Dexter, Yanira, Adaí. Obvio, la familia que yo tengo, la familia cercana. Gilberto, Sara, Sebastián, Sergio, Alana, ella es mi hija también, el bebé que viene en camino, Oliver, obvio, no, Leticia, yo no me he olvidado de ti, no. Y si se me pasa alguno de los que están aquí cerquita, no es porque no lo tenga en el corazón, no, es porque yo a todos los tengo en el corazón. Y realmente agradeciéndole a todos. Inclusive hasta a mi abuelita, ¿no? Que fue la que realmente me pasó alguno de sus conocimientos, mi abuelo también. Yo quiero agradecerle muy especialmente a Gabriel Fagundes. Se ha convertido
en un espejo súper poderoso. Es un genio. Y ha organizado este canal de YouTube, lo ha organizado para usted. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Pinterest, estamos en Twitter, no importa la pronunciación. Se pueden las dos, se hacen las dos. Estamos en Facebook. Y aquí viene un secretico. Todo. La inversión que hace Gabriel, la inversión que hago yo, la inversión que hace la familia, Sandra, Josefina, con todos sus aportes y con todo el amor que le dedican, es porque nos dimos cuenta que la comunidad que nosotros estamos formando es, además de ser muy poderosa, es muy liberadora. Muy liberadora. Entonces, aproveche. La inversión la hicimos nosotros. En cabeza de este corazón. Para usted. Ahora sí, vamos que vamos. Y vamos directo. Directo a encontrar el gran poder del Padre Nuestro. Vamos que vamos. Y aquí llegamos y abrimos nuestro escrito. Y como le digo, si usted realmente se ama, dedíquese un tiempo. Hágalo en la mañana y hágalo en la noche. Vienen 3 idiomas: español, portugués e inglés. Está escrito así. Yo se lo explico ahorita en español. Y le queda ahí fácil manuscrito para que usted lo copie al principio. Intégrelo. Y verá que su vida cambia. Y hay algo bien importante antes de empezar a mover las líneas y antes de empezar a mover la energía. Y es que quiero que sepa es que yo no soy religiosa. No, yo no soy religiosa. No soy católica, ni apostólica, ni romana, ni testigo de Jehová, ni mormona, ni de los santos de los últimos días, ni de los primeros. No, de eso no. Lo que sí sé es que hay mucho poder en ciertos escritos y que cuando uno estudia la Biblia se da cuenta cómo es que le han tergiversado a uno todas las verdades. ¿Vale? Entonces vamos con eso. Esta es la versión en español, como lo dije. Y aquí es importante que usted lo integre y, como le dije, en la descripción del video están todas las 7 leyes del Kybalión Cabalión, solo que esta vez lo vamos a tomar de una parte menos científica y más amorosa, ¿vale? Entonces, en español, Padre Nuestro es una oración a mi divinidad. Y cuando usted la lea, es importante que sea usted el que se apersone a usted. Ahí hay mucho secreto para usted, ¿ok? Ahora, la primera ley es la ley del mentalismo. Y esa ley quiere decir que absolutamente todo lo que usted piensa se hace realidad. Y en esa mente usted organiza todos sus cuerpos y todos los procesos instintivos para que funcionen perfectamente. Ahora yo le digo una cosa, hasta el día de hoy, aunque usted no lo sepa,
Y aunque usted rezongue, aunque usted haga tanto complain, así usted no lo acepte, usted ha sido supremamente exitoso. Todo lo que ha pensado se le ha cumplido. Cada vez que usted piensa que no puede, pues no puede. Cada vez que usted dice no tengo, pues no tiene. Cada vez que dice no me quieren, pues nadie lo quiere. Cada vez que usted dice es que yo me quiero y todo el mundo me rechaza, pues usted hace que todo el mundo lo rechace, porque es que es usted, no es nadie más, es solamente usted. Y, y es ahí donde tiene usted una clave, ley del mentalismo. Ahora, en esa ley del mentalismo también incluye mucho lo que es la, la física cuántica, porque con su pensamiento usted programa átomos, programa sus células, usted programa cada una de las moléculas, organiza perfectamente, absolutamente todo lo que está pensando. Y usted misma coge y lo graba en el ADN. Y si usted decide, pues también graba sus células en miedo. Y yo le voy a preguntar una cosa. ¿A qué le tiene miedo? ¿A vivir? Pues suelte ese miedo. Porque cuando usted llega conmigo y nos vamos en regresión, usted trae una cantidad de información de otras vidas, de otros lugares, de otras líneas de tiempo, de otras experiencias, que dice, pues yo realmente nunca he muerto. Siempre he cambiado de vehículo. Entonces, ¿cuál es mi bobada? Y es cuando usted aprende a amar la vida. Y cuando usted aprende a amar la vida, aprende a no preguntar tanto. Porque cuando usted más pregunta, dependiendo de la frecuencia, esa es la respuesta que consigue. Y eso se lo explico más adelante. Como le dije, en la descripción del video están un documental que se hizo, bueno, una serie que se hizo acerca de cada una de las leyes y cómo lo aplicamos. Dice, Padre yo soy y estoy en mis cielos. Repito, sus cielos no están arriba. Eso también está en el anterior video y en el anterior video, porque este es el tercero. Santificado fue mi nombre. Y como le dije la vez pasada, aquí, es muy importante que usted sin miedo coloque su nombre. Coloque su nombre. Aquí va su nombre. Y ahí, cuando usted lo repite, como después de la primera semana, después de los 7 días, uy, eso entra con un poder muy bueno. Ahora, es importante que usted empiece a pensar que ya no hay nada que pensar y sin mucho que vivir. Ahora, Padre, yo soy. Es que su divinidad vive en usted. Y estoy en mis cielos. Mi pensamiento son los cielos. Santificado fue mi nombre. Y en este caso, pues colocó el mío. Cuando usted lo esté haciendo, coloque el suyo. Ok. Y aquí viene a jugar algo bien importante y es que en la misma Biblia le dice, todo lo que pidas, siéntalo como si ya lo tuviese. Y por eso es importante que haga las cosas en un verbo pasado. Entonces aquí dice, vino a mí, tu reino. Está en los cielos. Vino a mí tu reino. Es decir, yo me acordé que yo estaba hecha a imagen y semejanza. Así que Dios no está afuera. No me ponga a buscar por allá arriba. Y viene aquí algo bien bonito que me enseñó uno de mis coaches. Tengo un coach que es un genio. Y cuando yo no encuentro respuesta o cuando él me enseñó que cuando él no encontraba respuesta, él lo que hacía
así de belleza, belleza, era así, lindo y hermoso, hablar con sus botones. ¿Qué son sus botones? Cada uno de los botones, cuando usted agacha la cabeza y habla con su divinidad, es una forma de regocijarse en usted mismo. Y ahí encuentra muchos sus pensamientos. Ahí encuentra toda la información. A nosotros nos enseñaron a estudiar afuera. Y todo el conocimiento está en nosotros. ¡Qué belleza, qué belleza! Y el reino está en mí. Es decir, cuando llegó y reconocí que yo soy la divinidad habitando en este supervehículo, se queda esa presencia. Y es ahí cuando usted aprende a cambiar su identidad. Ya no dice, cierro mi campo, cierro mi campo. Ya no dice, uy, qué bruta yo soy. No, porque cada vez que usted dice yo soy o yo estoy, esa es la identidad que usted se está colocando. Ay, es que yo soy tonta. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no sé qué. Esa es la identidad que usted está colocando. Todo lo que venga con la palabra yo soy es la identidad. Ok. Tu voluntad está hecha. Ya, o sea, todas las infinitas posibilidades están creadas. Concéntrese y usted las ve. En mi tierra y en mi cielo. Es decir, todo lo que yo exteriorice es lo que yo estoy viendo. Si yo estoy viendo una tormenta afuera, es porque la tormenta la tengo adentro. Si yo en el cielo estoy pensando en catástrofes, en guerras, en virus, en enfermedad y todas cosas, pues eso es lo que proyectas, mi amor. En mi adentro y en mi afuera. Porque todo lo que está afuera es nuestra proyección. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que todo lo que usted piensa es lo que usted está manifestando. Ley del mentalismo. Ahora vamos para el lado de la ley de la armonía. ¿Mm? Y haga el empate con lo que yo le expliqué en el video que está en la descripción sobre el Kybalión. Ahí se llama de otra forma y lo dejo para que usted lo investigue. Y es que todo lo que usted llama equilibrio y desequilibrio es lo mismo de la ley de la polaridad. Una esquina y la otra. Y después de que aprende y gana completamente su poder, es cuando usted se da cuenta que no hay una esquina y tampoco existe la otra y que realmente lo importante es el recorrido. Y es que cuando usted es consciente de eso, aprende a vivir el paso a paso y lo da firme, erguida y no con rapidez, no con rapidez, y sí con mucha alegría. Eso se convierte en una brincadera, eso se convierte en un deleite de vivir, porque sabe que en la medida en que usted va caminando, en esa misma medida usted va moviendo su energía a su favor, con su pensamiento, con su emoción, en agradecimiento y en alegría. Y todo eso está en la memoria psicológica, en la memoria, porque cada vez que usted hace cualquier cosa y ojalá haya un impacto, pues usted activa su sistema reticular. ¿Qué es el sistema reticular? Pues todo lo que el nervio óptico retiene en información, en oído, en todo lo que retiene su conciencia y su inconsciencia, que es como un baúl de los recuerdos. Es así, como un baúl de los recuerdos. Es como su archivo personal. Y ahí es donde creamos nosotros los ciclos, sí, o cuando nosotros no aprendemos a hablar. Y aquí viene algo bien importante que yo quiero decirles. En esta ley de la polaridad o ley de la armonía, es importante que usted entienda que hasta ahora la ciencia se ha mentido, desmentido, mentido, desmentido y dice probado científicamente y después ¡pum!
pa'l estanco. Es decir, se les cae. La religión se cayó. La política se cayó. Hay solamente en este momento en el mundo hay 4 políticos que están limpios y que le están metiendo el corazón. Yo sí sé quiénes son. No le digo a ustedes porque la idea es que yo, como decía hoy Ana Dantas cuando estuvimos hablando, yo me encargo de empoderarlo a usted, no de meterle política. Y luego en esto, cuando tú aprendes, cuando tú entiendes que eres tú el que mueve esta energía, existe una ley de correspondencia. Es decir, yo doy amor, recibo amor. Yo siembro papas, batatas, patatas. Y pues eso es lo que recibo. Es decir, yo hago un oleaje con amor, yo manifiesto con amor y todo a mi alrededor funciona con amor. No hay otra forma. ¿Me hago entender? Ok. Eh, y para la mayoría de las personas, en esta ley de correspondencia, lo que sí hay es una duración, es una cosa que determina cuando una conciencia está madura o no. Mire, yo le voy a decir una cosa. No se vaya a Google, porque no es el vocabulario apropiado para un Dios como usted. No, vamos que vamos. Entonces, ahora aquí viene algo bien lindo. Cuando usted sea persona y usted mismo dice, pronuncia, yo creé el pan. Y este pan no es solamente el pan para comer. No es solamente el hecho de trigo y maíz y esas delicateces, esas viandas, esos bizcochos, bizcochiños. No, eso no es ni el boliño ni nada de eso. No, 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 no. Este pan significa la parte material. Y lo que se come, sí, la parte material. Porque es que ahorita le cuento realmente qué es lo que usted se come. Porque así usted ingiera y dijera las papas, dijera la espinaca, dijera el millo, corn o maíz. Eso realmente no es lo que usted está comiendo. Déjemelo ver. El pan para hoy y de aquí para la eternidad. Quiere decir que cuando usted sepa que usted es el creador de todo lo material y de lo que no es material, usted se soltó a vivir. Sí, mi amor, usted se soltó a vivir sin fijarse en que no tiene. Porque ahí llegan todas, todas sus ventajas, mi amor. Ok. Y aquí viene algo bien importante y en la ley de la correspondencia, en la ley de la armonía y en la ley del mentalismo, lo mismo que en la ley de la evolución, en la ley de la polaridad, en la ley de la manifestación, en todas las leyes y sobre todo en la ley del amor, es el cuento del perdón. Y yo le voy a decir por qué está aquí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora, es importante porque cuando fue creada y llevamos tanto tiempo repitiéndola, nosotros pensábamos que nosotros ofendíamos a la gente y que la gente nos ofendía a nosotros, que la gente nos rechazaba y que... Y no, mi amor. No, 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 no. Nadie te ofende. Eres tú el que creas eso para pasar realmente. Mire, de ese, creo que es Winston Churchill. Me acordé de la señora que. La señora que
¿La señora qué? ¿La señora cuál? La señora Who. La señora Who era quien utilizaba los escritos de otros escritores. Vea The Wrinkle in Time, un pliegue en el tiempo. Y él decía, Winston Churchill creo que era el que decía, sí, si era él el que decía eso. Bueno, esa la paso. Mejor me la salto porque no quiero divagar en eso. Y es que independientemente de que tú estés pensando y pensando y pensando y pensando y con esa cantidad, tú eres el que creas todos los ciclos. Y aquí le voy a decir algo que le dije a uno de mis alumnos. ¿Usted qué prefiere? ¿Tener razón o vivir la transformación? Y ella me decía, no María, es que eso fue lo que yo aprendí. Eso fue. Vuelvo y repito, si la ciencia se cae, la religión se cae. ¿Ustedes piensan que la parte académica no se cayó hace rato? Hace rato nos dimos cuenta que nos estaban adoctrinando. Hace rato nos dimos cuenta que nosotros en lugar de mandar a los niños al colegio, deberíamos hacer otras cositas para empoderar a nuestros hijos. A la final los colegios que adoctrinan solamente están como un lugar donde yo tengo que dejar a mi niño para que haga algo mientras se supone que yo estoy ocupada para poder sostener el sistema. Qué inteligentes, qué inteligentes. Entonces, cuando nosotros activamos esas líneas del perdón, cuando nosotros pensábamos que nosotros creíamos, que nosotros éramos los que creábamos esas ofensas y que yo andaba con solidaridades, ay, santísimo, y mi mamá y mi niño y mi, ay no, ya no más, ya no más, coja juicio, nosotros no somos ofendidos. Usted vino, venga, le digo yo una cosa, y yo fue cuando yo le dije a ella, usted vino no a que los demás lo quisieran, no, usted vino a quererse usted mismo. Porque cuando usted se quiere, irradia ese amor afuera. Está feliz toda la vida y no depende de que otros lo quieran. Usted vino a reconocerse usted. Sí. Usted vino no a que los otros lo vieran. Usted vino a verse usted mismo y a irradiarlo. Usted vino a ser feliz y a irradiar esa felicidad. Usted no depende de que otro lo quiera. No, eso no es cierto. Así que pilas con eso. Me perdoné y me liberé. Porque era que yo era la que creía antes en eso. Impuesto o no, yo era la que creía en eso. A los que pensé me habían ofendido. Y créame que cuando nosotros hacemos las encuestas y le pregunto yo, lo que dijiste para B fue con el ánimo de ofender. No. B, ¿usted entendió que lo ofendió? Sí. ¿Usted lo ofendió? No. ¿Qué quiere decir eso? Es la programación de quién recibe el que recibe como si fuera una ofensa. Oh, sí. Ahora sé que todo es mi creación, porque recuerde que todos somos espejos de todo. Nadie cae en tentación, porque yo vivo en mi presente. Y aquí quiero que sea bien clarito. Y es que, ¿a qué me refiero? Cuando usted está dedicado a su creación, cuando usted realmente está dedicado a verse, a usted no le importa que otros lo miren, lo critiquen y esto, porque
para ahí ya deja de ser la palabra crítica para entender que es un aporte. Y ya, deja de sufrir. ¿Me hice entender? Ok. Me liberé y te liberé de todo lo que había pensado era mal o era o estaba mal. Vamos a colocarle aquí el estaba. Como se dice en portugués, errado. Y como se dice en inglés, que todo era un mistake. Mistake. Eso sonó a carne. Bueno, listo. Que estaba mal. Sé. Y aquí es importante colocar una tilde. Y pongámosle una mayúscula. Pongámosle una mayúscula. Sé que fue. Y es importante que todo sea en pasado. Mi creación y esos pensamientos son oro. Y aquí viene la ley de todas las leyes. La ley del amor. La ley del valor. Usted vino a valorarse usted. Y aquí viene algo bien importante. Las emociones son muy importantes. Y hasta ahora le voy a contar un secreto. Hasta ahora usted ha sido el instrumento para que sus emociones sean manipuladas. Por eso yo no uso el vocabulario para simplemente manipularlo a usted. Pues estamos en el poder de la oración y le voy a decir, mi idea es empoderarlo, no joderlo, ¿ok? Sé que fue mi creación y esos pensamientos son oro. Todos los oros, todos los pensamientos son oro. Vamos a pensar, cierro mi campo, vamos a pensar que usted piensa que usted no vale. Vamos con la ley del mentalismo. Yo no valgo, yo no valgo, yo no valgo. Si aquí usted no vale, en la ley de la polaridad usted tiene el otro lado. Yo sí valgo oro, es decir, viene de cero. ¿Cómo hago para pasar aquí? Muy fácil. Hace mucho tiempo, yo pensé que no tenía valor. Hasta que aprendí a amarme. Y desde que me amo encontré que soy un ser espectacular y que todos los que estaban a mi alrededor me amaban porque veían el valor en mí, ese valor que yo no lo veía y que ahora lo vivo. Cuando usted hace eso, deja varias cositas por ahí. Y así con la mayoría de los pensamientos. Así que todos sus pensamientos son oro. Conviértase en ese toque sagrado, en ese toque de Midas, no Dimas. Midas, en donde todo lo que tocaba lo convertía en oro. Pues todo lo que piense, conviértalo en oro. Aplíquele la ley del amor, no se castigue. Aplíquele la ley de la polaridad. Y así también se hace la manifestación. Y aquí viene algo bien importante que le voy a contar. Un conjuro. Solamente que este conjuro es un conjuro de amor, de poder, de mucho poder, con el poder de la palabra. Y es, sé que fue mi creación y esos pensamientos son oro. Padre nuestro está en mí. Mente subconsciente. En mi mente supraconsciente. Tu sabiduría infinita. Es decir, está en la mente subconsciente, en la mente supraconsciente, está en la mente, tu mente, en mi mente, de sabiduría infinita. Tu sabiduría infinita. Te agradezco por la inmensa prosperidad que ahora disfruto. Es decir, lo que no disfrutaba ya quedó afuera. Y te pido que me guíes por el camino armonioso, alegre, rápido, armonioso. Es importante que diga que es armonioso para que le llegue el dinero feliz, para que salga de ese corazón,
que sea alegre, que sea rápido. Ahora, usted no está de afán, es simplemente decírselo para materializar. Y aquí le quiero explicar una cosa. Aquí nosotros colocamos 5 millones de pesos, 5 millones de dólares. Si usted le quiere colocar euros, está perfecto. 5 millones de euros. Y coloquémoslos así, así. ¿Para qué le va a colocar el valor devaluado de la moneda de su país? Euros. 5 millones de euros, dólares. Ahora, si se va por los dólares, tírele a los americanos o a los australianos que están en una mejor posición que el canadiense, ¿vale? Entonces, simplemente déjalo en dólares. Si está en Venezuela, eso es una fortuna. Si está en Colombia, eso es otra fortuna. Entonces, 5 millones. Ahora yo le quiero decir, el foco no es el dinero. Se coloca esto para que le sirva de faro, de guía. A ver, cuando usted tiene perros de casa y usted coge una prenda de vestir y le dice, a ver, Firulais, Firulais, tome, huela, encuéntreme a María. Entonces el perrito tiene, el cachorro tiene para dónde ir y qué encontrar. Pues lo mismo hay que hacer con el inconsciente. Se le coloca los 5 millones como el faro, como la meta. Ahora, esa no es la meta realmente. 5 millones de dólares. Y en especial te agradezco. Aquí es donde está el poder. Tu gran conocimiento, que es mi gran conocimiento, que está en mí, y que me hayas revelado. Porque cuando tú haces esto en las noches, cuando tú te vas en tus sueños lúcidos, no los fuerce. Usted simplemente haga el Padre Nuestro y déjese llevar. Léalo. Grábelo. Escúchelo todo el día. Y por la noche, antes de acostarse, escríbalo y vuelve y lo lee, vuelve y lo graba y se acuesta a dormir. En la noche le llega la información, qué es lo que usted tiene que hacer, porque aquí le dice, el conocimiento está en mí y que me hayas revelado el plan, coma, la estrategia y el vehículo perfecto. Quiere decir, es como si estuviera hablando con alguien de marketing. Te dice, mira, tú tienes infinitas posibilidades y entre esas es vender empanadas, vender arepas, dedicarle con todo el corazón a satisfacer, a darle alegría, a aportarle valor al mundo. Eso no quiere decir que sus productos sean gratis y muchísimo menos que usted se tenga que sacrificar y regale, porque cuando usted regala y hace promociones, lo único que quiere decir es que usted no se valora. Por eso yo no hago promociones, porque no estoy en la estrategia y el vehículo perfecto. Yo no estoy en pescas milagrosas. Gracias, mente subconsciente, el Padre está en mí. Mente supraconsciente, el Padre está en mí, la divinidad soy yo. Padre nuestro que habita en mí. Amén, así fue. Amén, así fue. Y de esa forma, en cada una de ellas usted respira. Aquí está en portugués. Y aquí está la versión en inglés. Más fácil no podía ser. Ahora lo leo de recorrido y nos despedimos para que usted, si es hora de levantarse, lo haga antes de las 5 de la mañana. Y si es hora de acostarse, se acueste antes de las 8 de la... Bueno, entre 8 y 9 de la noche. Para que usted baje toda la melatonina, para que tenga en la cabeza esto. Y así en la noche. Cuando usted se acuesta entre 8 y media, 9 de la noche y hace el Padre Nuestro de esta forma,
respirando, escrito, y luego lo lee y luego lo graba, su inconsciente se va a encontrar el vehículo perfecto, la estrategia perfecta, de una forma armoniosa para que empiece a manifestar el dinero feliz y todo a su alrededor esté en felicidad. Porque recuerde que tiene que haber coherencia. No lo haga por urgencia y no lo haga por necesidad, porque ahí sí es cierto que el efecto es lo contrario. Entonces, por eso yo me encargué de desglosarlo para que usted en el proceso, después de 7 días, de hacerlo por la mañana y de hacerlo por la noche, usted se empodera. Bueno, vamos que vamos. Lo voy a leer de recorrido sin explicar absolutamente nada. Y movemos unas líneas, ¿vale? Ok. Entonces, vamos que vamos. A ver. Oh, ok. Mira, está en papel timbradito y todo bien bonito. Bueno. Procure estar erguido, sostener la respiración. Y es escribiendo y pasando. Y por favor, esta caneta es mágica. Escriba. Primero escriba lo manuscrito aguantando la respiración. Cuando aguante la respiración, mande toda la energía e infle el estómago y lo sostiene lo más que pueda, así como los cantantes. Yo lo digo por experiencia, porque el cantante, compositor que hizo la melodía que está de fondo, Bendecido y Alegre, que es una versión del Padre Nuestro donde le está demostrando a usted lo poderoso. Ahí hay muchísimo poder cuando usted también se aprende la canción, porque inclusive la puede bailar mientras se programa para la felicidad y la abundancia. Ok. Versión en español. Padre Nuestro. Oración a mi divinidad. Padre, yo soy y estoy en mis cielos. Santificado fue mi nombre. Vino a mí tu reino y el reino está en mí. Tu voluntad está hecha en mi tierra y en mi cielo, en mi adentro y en mi afuera. Creé el pan para hoy y de aquí para la eternidad. Activé las líneas del perdón para todas las ofensas que creé. Me perdoné y me liberé. Me liberé y te liberé. A todos a los que pensé que había ofendido cuando creía en las ofensas. Ahora sé que todo es mi creación. Fue mi creación. Nadie cae en tentación. Nadie cae en tentación porque yo vivo en mi presente. Me liberé y te liberé de todo lo que había pensado era o estaba mal. Sé que fue mi creación y esos pensamientos son oro. Padre nuestro está en mí. Mente subconsciente, mente supraconsciente. Tu sabiduría es infinita. Infinitas posibilidades. Te agradezco por la inmensa prosperidad que ahora disfruto y te pido me guíes por el camino armonioso, alegre, rápido, para materializar los 5 millones de euros, dólares, y en especial te agradezco tu gran conocimiento que está en mí y me hayas revelado el plan, la estrategia y el vehículo perfecto.
Gracias, mente subconsciente, mente supraconsciente. Padre nuestro que habita en mí. Amén. Así fue. Así fue. Amén. Disfrúteselo. Empodérese. De verdad que para mí esto es un gran paso. Es hora de que usted manifieste, es hora de que se sienta libre, es hora de que aprenda y se libere de estar y de ser manipulado, y que aprenda la belleza de sus pensamientos y de sus emociones. Que tengan una fantabulosa noche, si es hora de acostarse. Que tengan una fantabulosa mañana y todo el día, si es hora de levantarse. Y si es la hora del almuerzo, la hora de verdad importante, que su comunión entre usted y la cuchara sea un orgasmo de vida, en donde los portales de las infinitas posibilidades se abran para usted. Gracias, gracias, gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este empoderamiento. El conjuro está hecho, la riqueza es suya y mía, compartiendo con amor. Sí, usted